Evidentemente Argentina se ha encarecido mucho en dólares, el salario industrial formal está 200% arriba que en Brasil. Y no somos 200% más productivos que Brasil. Eso es cuestión de tiempo para que afecte enormemente el empleo. El hecho de estar tan desfasado en los costos internos. Entonces, eso lo va a tener que arreglar Macri o lo va a tener que arreglar Scioli. Quizás Scioli se demore más hasta que después tenga que apurarse, porque no es viable. La situación no es viable con este tipo de cambio, y no es un problema con los salarios, es un problema con el tipo de cambio, que hace que estemos muy caros. Basta con viajar a Chile, a Brasil y ver que Argentina es el país más caro de la región. ¿No es viable así? No, quiero aclarar una cosa, porque el PPA Banco Mundial lo hace con una canasta propia, que la dolariza con precios de Estados Unidos para ver el retraso o no del poder de la política cambiaria de cada país, ¿no? No quiero detener mucho más porque la gente de econometría no le interesa, sino que le interesa lo doméstico. Y lo doméstico es esto que dijo Marcelo, el crecimiento del poder adquisitivo, ¿no? Y está bien que se hace. Muchas veces se habla de esto en términos de la visión de la productividad del trabajo y la productividad del capital, pero está bien porque los 12 años de crecimiento del Producto Bruto con tres desaceleraciones se produjo traccionado por el consumo. Y eso se debió a la inclusión previsional, al gasto social, al carácter contracíclico que hizo la política económica respecto al gasto público. Eso en economía es casi un nuevo paradigma, ¿no? Cuando la economía se desacelera, gastar más en gasto social. Eso es muy redistributivo. Yo en todo caso hablaría de lo que falta, y es de que hacer una reforma tributaria para que tribute el 1% más rico de la población y no los sectores dentro del 10%, que es el que más tributa impuesto a las ganancias, renta o ingresos, se concentra en el 1% que tiene el 19% de la torta. Es decir, el 10% más rico de la población es muy heterogéneo, son casi 27% de la población de los que ganan más de 12.000 pesos para arriba, o sea que, y el 1% detenta el 19% de la torta del Producto Bruto. Ya vuelvo con Marcelo y con José María, y vamos a tratar de conocer un poquito más cuáles son las diferencias que ellos ven entre un proyecto y otro, y cómo podría afectar eso en la vida cotidiana nuestra en el caso de que gane uno o que gane el otro. Pero tenemos comentarios en las redes sociales, invitados allí. A ver, Juli, ¿qué opinan? Así es, en este caso está opinando Marcos Cohen-Erasi, el economista. Nos dice: hay una dicotomía forzada, mover el tipo de cambio sin hacer nada más no arregla nada, debe acompañarse de otras políticas. El tipo de cambio requiere mayor devaluación, también hay que bajar la inflación para que no se carcoma la competitividad. También Martín Fogliaco nos está dejando su opinión y nos dice: devaluar es lo que genera desempleo, porque cae la actividad económica a partir del descrecimiento del consumo. También Gabriel Esbri nos dice: devaluar en el actual contexto de restricción del comercio internacional no asegura crecimiento vía exportaciones. Y nos dice: la pregunta central es ¿para qué devaluamos? Y por último, Marcos Cohen-Erasi nos dice: el tipo de cambio está tan atrasado que vacacionar afuera sale más barato que vacacionar adentro. Está claro para todos, eso nos decían los economistas en Twitter. Si te parece, Cristian, vamos a ver ahora lo que decía esta mañana Daniel Scioli en una entrevista aquí para Canal 10, donde habló de la descentralización en el reparto de recursos del Estado para las provincias. En el marco también de lo que quiero abrir un debate sobre un nuevo marco de descentralización, de coparticipación, desprendiendo el gobierno central recursos en favor de las provincias, no solamente para el gran conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino también para los otros conurbanos, como el Gran Córdoba, como el Gran Rosario. Bueno, Scioli conversando este mediodía con la crónica. Me gustaría, yo imagino que muchos que han votado a otros espacios, estamos hablando de un universo de 8 millones de votos, que no están aquí en Córdoba, evidentemente, están pensando, están queriendo sacar alguna conclusión, quizá no votando al candidato que más los seduzca, pero votando al candidato que les parece mejor dentro de las posibilidades que hay para optar. ¿Cuáles son las diferencias más grandes y las consecuencias que tendría que se elija uno o que se elija el otro?
Bueno, depende de cómo efectivicen las políticas, la política económica, ¿no? Porque hasta ahora son proyectos, pero en definitiva esto es como dos sectores de pensamiento simétricamente opuestos. Uno es continuar con la atracción de la economía por el lado de la demanda, es decir, el consumo, la exportación, y está pendiente la inversión, aunque lo aporte, como decía Marcelo, el sector público. El gasto de capital es el que tracciona, ha caído los niveles de inversión, pero el consumo ha sido la motorización de la economía de estas últimas etapas, del 2003 esta parte. Si uno mira la evolución del PBI, lo acompaña perfectamente el nivel de consumo, las tasas en variación del consumo, están casi superpuestas. Y la otra propuesta es la ofertista, digamos. Las tesis ofertistas hablan de bajar el nivel de impuestos, enfriar la economía, la apertura, para que eso estimule la inversión y termine traccionando por ese lado. Son dos propuestas bastante distintas, y desde los aspectos de la economía, o dentro de donde se orientan las economías, se dividen, digamos, de esa manera, por no decir heterodoxia, ortodoxia, porque es bastante ambiguo. Marcelo. El modelo de consumo dio resultado desde el 2002, con Duhalde, 2003, después con Néstor Kirchner, hasta el 2010, que fue el último año con un crecimiento importante del Producto Bruto, pero ya desde el 2007 empezó a generar una inflación relativamente alta. En el 2008 ya la inflación fue del 25%. Por eso desde el 2008 no mejoró ningún indicador social. La tasa de pobreza cayó hasta el 2008 y desde el 2008 se estancó, y el año pasado subió y está en el 28% de acuerdo a la Universidad Católica Argentina. Es decir, que el modelo de consumo se agotó ya hace varios años. Desde el 2011 la economía no creció más, no crece el empleo, y a partir de ahí ya seguir fogoneando solo el consumo o el gasto público no saca a la economía del pantano en el que ha caído, porque ahora lo que hace falta es inversión y exportar más. Ya el consumo dio todo lo que podía dar, por algo la economía está estancada. Keynes lo que decía era que en una recesión es bueno que el Estado salga a gastar más, pero también decía que cuando la economía no estaba en recesión, el Estado tenía que tener un gasto moderado, porque si siempre gasta mucho, en realidad más que keynesiano eso se convierte en populista. Si en los años malos, pero también en los buenos, el Estado gasta cada vez más, es populismo, porque las arcas del Estado se empiezan a hacer agua por todos lados. ¿Y qué tenemos hoy en Argentina? Un déficit fiscal que es mayor al 7% del PIB. Hay que ir hasta el año 1982 para encontrar un déficit semejante, y gran parte de ese déficit se cubre con emisión de dinero que hace el Banco Central. Por eso hace ya desde el año 2007 que la inflación es alta en Argentina, es muy alta, y este año ha bajado del 38 el año pasado a 25 este año, porque están usando como ancla el tipo de cambio. Están haciendo que el tipo de cambio suba menos que la inflación, pero eso dura un año. Cuando el año siguiente hay que sincerar el tipo de cambio, se acabó la inflación baja. Por eso el año que viene es posible que tengamos como mínimo la inflación de este año, aun cuando el nuevo presidente, sea Scioli o Macri, quieran bajarla y tengan un plan para bajarla, pero el año que viene, cuando sinceran el tipo de cambio, la inflación tiende a subir, inicialmente. Un minutito de cierre. Sí, me parece importante lo que dijo Marcelo, esto de la pobreza y la distribución del ingreso. Yo voy a seguir usando lo del Banco Mundial. El Banco Mundial a principio del año pasado dio a conocer digo que uso porque no usa datos del INDEC. Entonces, a principio del año pasado publicó un trabajo que es sobre movilidad económica en América Latina del 90 al 2012, y muestra que con sus propios datos 54 millones de personas en América Latina salieron de la pobreza y se fortificaron a la clase media. Y de esos, Argentina fue el que tuvo mayor movilidad positiva en todo América Latina. Las limitaciones metodológicas del cálculo de la UCA son realmente muy importantes, y en el zoológico cualquiera casa, porque ese no es un dato cierto. El dato del devengado que tenemos con cifras oficiales del déficit
son 4 puntos del PBI para el año pasado. Todos los países de la OCDE tienen el 5, Estados Unidos también, Europa tiene nivel superior y hasta el 2011 estuvieron a nivel de 2 dígitos, Inglaterra, por eso el tema del déficit fiscal no tiene que ser un arma decisiva, digamos, para achicar, sino que no nos olvidemos que también ese déficit financiero, ¿no? el que estoy hablando, el del 4%, el primario es mucho más chico. Y no nos olvidemos que no solamente se financia con emisión monetaria, que luego la rescata la absorbe a través de títulos, sino que también se financia con la rentabilidad de las reservas, que tiene Argentina, tienen colocaciones financieras en el exterior y con los resultados del Fondo de Sustentabilidad Previsional, que han sido grandes aportantes al financiamiento del Estado. Un cierre, Marcelo. La estadística del Banco Mundial para Argentina da muy bien por el hecho que se compara contra el 2002-2003, que fue el centro de la crisis de Argentina. Entonces, todo lo que comparemos contra el 2002-2003 ahora da bárbaro, ¿cierto? Y además, Latinoamérica mejoró mucho del 2003 al 2008 especialmente, gracias al contexto internacional y los precios de las commodities, pero dentro de ese proceso hubo países que han hecho muy diferentes las cosas. Hay países de Latinoamérica que todavía hoy siguen creciendo, como Perú, Chile, el mismo Bolivia, donde sigue bajando la pobreza y donde no tienen inflación alta, tienen una inflación a nivel internacional. Hubo solamente 2 países que tienen alta inflación y que están estancados, y en el caso del otro país, que es Venezuela, directamente en una caída estrepitosa del nivel de actividad y una inflación que hay quienes hablan que llega ya al 200% este año. Argentina y Venezuela fueron los que han tomado un rumbo en los últimos años diferente a la mayoría de los países de Latinoamérica. Se estancaron antes, empezaron a caer, generaron inflación y empezó a subir la tasa de pobreza. Si Argentina sigue haciendo durante el año que viene con el nuevo gobierno lo mismo que viene haciendo con Kicillof en estos últimos años, va en el camino de Venezuela, del desabastecimiento, de la inflación creciente y que termine en una crisis. Por eso, evidentemente, sea Scioli o sea Macri, sus equipos económicos, ambos reconocen el diagnóstico del problema del déficit fiscal, que es de más del 7% del PIB, porque no hay que contar la utilidad del Banco Central como ingreso corriente del Estado. Van a dejar las reservas del Banco Central prácticamente en cero en términos netos. Van a dejar una deuda creciente, una deuda pública creciente, porque como decía José María, no solo están emitiendo, sino también emitiendo dinero, sino también emitiendo muchos bonos este año. Van a dejar una tasa de pobreza en el 28%, y evidentemente el primer año del nuevo gobierno, sea Scioli o sea Macri, va a ser un año complicado. Pero si no hacen nada, vamos por el camino de Venezuela. Les agradezco a los dos la visita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. José María, Marcelo, muchas gracias. Hacemos una pausa breve y enseguida estamos charlando con dirigentes del sindicalismo de Córdoba que van a apoyar a Scioli.